todos y a todas. Hoy vamos a hablarles de un libro, Generosidad en México. Generosidad en México, parte 3 o tercera edición. Este es un proyecto del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil del Tecnológico de Monterrey que da cuenta de la situación de la filantropía y el voluntariado en el país. Presentado hace pocos meses, el pasado mes de octubre, este trabajo es una importante herramienta para tomar decisiones de manera informada, estimular la donación y fomentar la transparencia en la filantropía y el voluntariado en México. Para conocer más sobre este trabajo, sobre esta investigación, tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline Butcher, directora del CIES, del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo estás, Jacqueline? Ay, muy bien, muchas gracias, Javier, por esta entrevista. Y bueno, Jacqueline ha contado con un grupo de expertos y expertas, de investigadores e investigadoras, y tenemos a una representante de este gran grupo, que es Romina Farías, que es directora de investigación en el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, Javier, muchas gracias. Y Ana, hablaremos contigo para ver esa parte en la que tú has contribuido dentro del Centro Mexicano para la Filantropía, y ya les adelanto que tiene que ver con la inversión social de las empresas, pero conozcamos antes, primero de todo, Jacqueline, de dónde viene la intención, ¿no?, de hacer la tercera edición de este libro Generosidad en México. Mira, Javier, este libro tiene 3 antecedentes, o sea, es el número 3, pero en realidad tiene un antecedente mayor, que es una encuesta que hicimos, que se llama Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria, que originalmente se hizo para validar la actividad voluntaria y para entender el volumen de personas que participan en este país de manera voluntaria y solidaria. Y el primer libro se llama México Solidario. Y la primera encuesta fue hecha en 2005, después 2012, 2017 y ahora la edición de 2022, que ese es el libro que sale, que es la tercera edición, pero la encuesta es del 2021. Entonces, cada 5 años aproximadamente hemos hecho esta entrevista y la hemos traído pues al día. Yo tengo aquí entre mis manos la edición en papel de esta investigación de Generosidad en México, que pueden encontrar en las librerías Porrúa, pero también lo pueden encontrar en su versión digital, en su formato ebook, ¿no?, también en el portal de Porrúa, y explican muy bien. A mí me gusta mucho y creo que deberíamos subrayarlo ahora al empezar la entrevista, ya que ¿cómo entienden o qué entienden por donación en México? Pues mira, más bien, ¿qué entendemos por generosidad? ¿Sí? ¿Por qué ese título, no? Porque generosidad, pues, es dar. Dar un tiempo, dar un recurso, de diferentes tipos de recursos que se pueden dar cosas, se puede dar tiempo, se puede dar información, y el trabajo voluntario. Y bueno, la actividad de la generosidad, pues tiene mundialmente, según la ONU, pues 3 o 4 características principales. Uno, das porque quieres, o sea, no es a fuerza. Lo das de una manera gratis, o sea, no recibes una remuneración por este dar. Lo haces a beneficio de la comunidad y fuera de la familia. Es importante que es extra, este es un trabajo extra, es una generosidad, en eso nos referimos a que es más allá de lo que ya damos en familia, que pues en realidad en México es una costumbre muy bonita, que todo el mundo es solidario unos con otros en la familia, y es más interesante lo que hemos encontrado, de que somos solidarios también fuera de la familia. ¿Y México es un país generoso? Muy generoso, muy generoso, porque lo que hemos descubierto a través de los años, te digo, del 2005 ahora, es que hay una parte muy importante de la población que hace algo por los demás. Regresando a la encuesta, lo que hicimos de la encuesta 2005 a la 2012, estadísticamente tú, para tener una serie tienes que hacer las mismas preguntas para poderlas comparar. Y cuando armamos la primera encuesta, la palabra difícil era voluntario. Si tú preguntabas en un pueblo en México, ¿es usted voluntario?, la gente no entendía la pregunta. Entonces hubo que hacer la encuesta con lo que llamamos preguntar sobre sus actividades. Bueno, ¿usted ayuda en la iglesia? Ah, no, eso sí hago. Ah, pues eso es trabajo voluntario. Oiga, ¿y usted ayuda en el fútbol de los niños? Sí, claro, yo ayudo ahí. O si era hombre, ¿usted ayuda en meter agua en la comunidad cuando llegan, o sea, cuando el gobierno dona algo o cuando algo de eso? Sí, claro.
Eso es solidaridad, eso es trabajo voluntario y es fuera de la familia y reúne esas características. Entonces, con esa idea hicimos la encuesta y de 2005 a 2012 tuvimos que añadir actividades específicas para que la gente fuera reconociendo. Metimos 23 actividades específicas que podrán ver si alguien pues ve el estudio. Y en esta última añadimos 3 preguntas extras por la pandemia. ¿Usted ayudó algo más de otra manera? Entonces recibimos respuestas de este año en específico. Pero sí constituye una serie, esta serie de 2012 al 2021, y esta está en la Universidad de Cornell. Cualquier persona puede adquirir, tener acceso a esta serie con todos sus datos y todas sus bases de datos estadísticos para utilizarla para investigación. Está en Roper, R-O-P-E-R, que es una base de datos de opinión pública. Okay. ¿Sí? Porque la persona que nos hace este trabajo, que es un experto en estadística, es experto en opinión pública. Y entonces hacen encuestas para opinión pública. Y hemos hecho otro tipo de encuestas basadas en estas, sobre la opinión de la gente, más cortas. Pero en esta serie cualquiera la puede accesar. Bueno, ya conocemos la serie de preguntas o la serie, digamos, de cómo ha funcionado esa encuesta, pero entiendo que, bueno, esto es... Jacqueline, eres la coordinadora de... ¿Cómo se ha hecho ese trabajo, digamos, de coordinar? ¿Con qué investigadores has contado? Mira, nosotros investigamos como tú investigarías hacerte una válvula para el corazón. Buscas los mejores y les pagas. Entonces, primero hay que juntar el dinero para hacerlo, que es la primera parte del trabajo, conseguir para hacer esta encuesta, porque esta encuesta es en hogares, estadísticamente válida en el sentido que puede ser como se hace el censo en este país. ¿Sí? Entonces estas encuestas son más caras que si fuera nada más una encuesta, como llaman omnibus, en que hay una encuesta en varias, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que reunir, hay que convencer primero a los patrocinadores que esto vale la pena. Y bueno, hemos encontrado afortunadamente a través de los años gente que está interesada en investigación, interesada en la solidaridad. Y bueno, los temas que hay en el libro, y si ahorita platicamos del libro, que son 7 capítulos con temas diferentes. Y los primeros 2 capítulos hablan de esta actividad solidaria, voluntaria, y hablan de cuánto dinero dan los mexicanos, hablan cuánto tiempo dan los mexicanos, se disipan muchos mitos. Es muy interesante porque uno piensa, bueno, pues las mujeres son las que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que es mitad hombres y mitad mujeres en este país, por ejemplo. Y esto lo podemos corroborar con el INEGI. El INEGI utiliza esta encuesta nuestra para poder poner datos sobre política y sobre religión, porque ellos no preguntan esas cosas. Entonces, ellos cada vez que sacamos esta encuesta, la utilizan para poder poner esos datos. Y ellos hemos logrado tener lo que llamamos una cuenta satélite para instituciones sin fines de lucro, y en esa cuenta, que también puede cualquier persona accesar a ella, están estos datos sobre actividad voluntaria que se corroboran con los nuestros. Y por lo que veo, bueno, pues se han enfocado en digamos, en este voluntariado individual, en esta generosidad individual, pero también en, digamos, las colectivas, ¿no? Porque son muy importantes, digo, la unión hace la fuerza. Entonces... Claro. Mira, lo que hemos visto, que el mexicano es muy solidario, pero no está necesariamente dentro de organizaciones sociales. ¿Sí? La cantidad de organizaciones sociales comparada con el resto del mundo es menor que en otros lugares, y en otros lugares de América Latina. ¿Sí? Entonces es interesante ver que aquí tenemos por cada 1,000 mexicanos hay 40 y tantas organizaciones. En Chile hay 200 y pico. Entonces ves que hay participación, pero mucha de la participación que hemos medido es la individual. Y como dices tú, la unión hace la fuerza, y una de las razones que estamos sacando estos datos es para darnos cuenta que tenemos que organizarnos mejor. Tenemos que organizarnos más y mejor para lograr lo que queramos que la causa que cada quien tenga, pues continúe y se mueva. ¿Sí? ¿Se puede entender con esta investigación, o han llegado, digamos, a cuáles podrían ser las razones por las cuales existe ese pequeño, digamos, Pues mira, es falta de costumbre. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí hablamos de que tenemos 9,600 organizaciones que pueden dar un recibo de donativo. En Estados Unidos hay 1,5 millones, nada más para darte esa diferencia. ¿Sí? De ese mismo tipo de organizaciones que si tú les das un donativo, te pueden dar un recibo de donativo. Aquí tenemos 9,600. Ahora, está bien que haya
hay un orden para las organizaciones, si no cualquiera, tú y yo nos juntamos, hacemos una organización y empezamos a repartir papelitos de deducibilidad. No, tiene que haber un orden, un registro, algo serio para que la gente confíe en ti y te pueda dar, hay que ser transparentes también en el tipo de organizaciones que tenemos. Y bueno, en México hay alrededor de 60,000 organizaciones, pero solamente 10,000 más o menos son las que pueden dar un recibo de donativo. Entonces requiere una estructura mayor y para poder darte un recibo de donativo en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que mexicanos dan su tiempo a otros, y estamos hablando en esta ocasión, en esta encuesta del 2021, el 74% de la población mexicana mayor de 15 años, acuérdate que aquí hay muchos niños en este país, estamos hablando de casi 70 millones de mexicanos, han hecho algo por alguien, por lo menos una vez en el año. Y a lo mejor eso representa, no sé, ayudar a mover el santo del pueblo de un lado a otro, ese trabajo voluntario esa vez. Pero nosotros hemos medido desde personas que hacen una actividad hasta personas que hacen 3 y 4 a la semana. Y esa frecuencia también está contabilizada en esta publicación. Y además le dan valor. Claro, le damos un valor monetario. Sí, sí. ¿Y eso qué representa? O sea, representa casi 150,000 millones de pesos. ¿Y cómo llegamos a ese número? Para llegar a ese número, lo que hacemos es que contabilizamos todas las horas de trabajo voluntario que la gente nos reporta, las metemos en bloques de 8 horas, que sería un día de trabajo, y lo multiplicamos por un salario mínimo. Y nos da alrededor de 150,000 millones de pesos. Y esa misma cantidad también la vas a encontrar en el INEGI, o sea, que se corrobora nuestro estudio con el estudio que se hace de manera nacional. Pero avisamos a las personas que nos escuchan que, lo dijiste al principio, este trabajo es gratuito, le han puesto un valor monetario, claro. Pero esto no, se está haciendo a cambio de nada, de simple... Sí, pero es importante, digo, bueno, ¿cuánto representa, no? ¿Qué realmente representa? Muchísimo dinero, ¿sí? Entonces eso tiene un valor. Y bueno, hablando de trabajo voluntario, esta encuesta ha llegado hasta la Organización Internacional del Trabajo. Y esta encuesta sirvió de base para que trabajáramos con americanos y con europeos para que se dieran cuenta, en los que hacen estadísticas en el mundo, que hay que medir el trabajo voluntario. Es importante medirlo, que es un recurso importante para un país que haya trabajo voluntario, que la gente se entregue su tiempo y su vida, de alguna manera, en esto. Y estas preguntas que hicimos nosotros en la encuesta sirvieron mucho de base, sobre todo en esta parte de la identificación del trabajo voluntario. El trabajo voluntario no se había medido antes, igual que el trabajo no remunerado en los hogares no se había medido antes. Como hay cosas que hay que empezar a medir, que no las habíamos medido. Entonces, la mejor manera de hacerlo era hacer unas cuantas preguntas en la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, que esa es una encuesta que en México se hace continuamente, porque necesitamos en las empresas saber cuánta gente está empleada, cuánta gente está desempleada, y en esa encuesta se está haciendo un piloto para añadir preguntas sobre el trabajo voluntario en este tipo de encuestas nacionales. ¿Y a qué actividades o en qué sectores la actividad voluntaria o la generosidad mexicana incide más? Pues mira, aquí tengo una lista, esa famosa lista de las horas, y vimos, por ejemplo, sobre todo en la pandemia, cuidado de personas frágiles, aseo y arreglos en la escuela, dar consejo en la pandemia, esa pregunta fue una pregunta extra en la pandemia, apoyo a causas del medio ambiente, cuidado de niños, cuidado del barrio, ayuda en el desempleo, al apoyo al mejoramiento del barrio también, aseo del templo, la gente, hay mucho trabajo voluntario en la actividad religiosa en general, y apoyo de organizaciones en rezos, por ejemplo. Esos serían algunos ejemplos de las actividades que nosotros hemos enfocado. Has hecho hincapié en que la pandemia pues sí marcó esta respuesta, pero no sé si hayas visto a lo mejor una evolución en todo este tiempo hacia qué acciones, y a lo mejor, no sé, el tema del barrio ha crecido, o el tema lo del que ha medio ambiente. crecido, te voy a decir que será medio ambiente. Hay más conciencia, más preocupación en general. Estamos hablando de 2005 acá, entonces estamos hablando de muchos años. Eso ha sido algo que la gente ha participado más, que eso sí ha crecido. El cuidado del barrio.
el cuidado de tu entorno. Eso también ha crecido en estos años. También vas a encontrar en la publicación todos estos comparativos entre años. Vas a encontrar en el 2012, en el 2016, o sea, vas a ver también esa evolución que no podamos discutir todo ahora, pero si te interesa, pues hay más en la publicación información comparativa. A lo mejor lo vamos a desvelar todo, porque digo, no, además digo, porque no lo ven las personas que nos escuchan, pero sí se ve bastante trabajado y con mucho detalle, ¿no? En el cual a lo mejor pues yo puedo lanzarles ahora algunas preguntas, pero seguramente las personas que nos escuchan tienen otras, y si tienen esa inquietud, bueno, pueden dirigirse al CIESC, pero también pueden consultarlo en el libro directamente. Fíjate que este libro en particular lo hicimos de una manera mucho más sencilla que los anteriores, el que tenga todos pues comparará. Tienen cada capítulo, o sea, si tú lees el primer capítulo, hay un resumen en el primer capítulo de los resultados, si quieres números y datos, ¿sí? Y hay un pequeño resumen de los resultados de lo que se encontró en cada capítulo. Y cualquiera lo puede utilizar, un estudiante, periodista, alguien como tú que dices, bueno, me interesa mucho esta actividad, me voy a echar el clavado de cómo son las leyes, porque hay un capítulo sobre las leyes para las organizaciones sociales en este país. Y si te interesa mucha parte legal, pues puedes ahora sí que echarte un clavado en la publicación y ahondar más en el tema, ¿no? Pero el resultado final lo vas a tener en el primer capítulo. Y también pusimos infografías que pueden repetirse ya con permiso de Porrúa, que pueden utilizarse para hacer dentro de las organizaciones. Miren, esto está pasando, y pueden utilizarse estas infografías que son como los resultados principales. Y además han contemplado, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030, porque creo que la edición anterior ahí estaba a punto de entrar, ¿no? De entrar, digamos, de incorporarse, ¿no? La Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es interesante también que le dedican capítulos, bueno, pues eso, no sé si un capítulo a la filantropía transfronteriza. Sí. Porque, mira, vamos a los mitos, ¿no? Hay que romper muchos mitos en cuanto a la actividad voluntaria y solidaria en este país. Por ejemplo, la gente piensa que pidiendo dinero fuera, o que la mayor parte del dinero viene de fuera. Si tú ves el capítulo hecho por un muy buen investigador americano que estuvo en México muchos años, Michael Layton, que ahora está en Estados Unidos, nos damos cuenta que en 5 años hemos recibido de Estados Unidos, por ejemplo, $500 millones, o sea, 100 millones al año, que te sonará mucho, pero no es mucho la cantidad. La mayor parte del dinero que las organizaciones reciben y que los individuos dan, más que las organizaciones, a lo que ven. Eso es uno de los descubrimientos importantes, ¿sí? O sea, ¿y eso qué nos dice para las organizaciones? Nos dice que hay que ser más visibles. Tenemos un problema de visibilidad. La gente da a lo que ve. Por eso el boteo en la calle es tan efectivo, porque gente ve que hay una necesidad de ayuda. O sea, es una cosa que el mexicano sí hace, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones? Hacernos más visibles, que la gente conozca lo que hacemos, y por eso pues estamos agradecidos a gente como tú que nos da la oportunidad de sacar estos datos y que la gente los oiga, ¿no? Entonces hay que visibilizar el sector en general para que la gente entienda los beneficios de lo que hacemos. Y para un ejemplo te voy a dar toda la situación de los migrantes. Todas las casas de migrantes, el 97%, lo llevan a cabo organizaciones sociales, no el gobierno, ¿sí? Y el trabajo de las organizaciones muchas veces no se ve, no se palpa. Entonces de alguna manera nosotros no somos los que sustituimos al gobierno. El gobierno tiene su trabajo y nosotros tenemos el nuestro. Y nosotros acompañamos al gobierno para ayudar a que temas que causan problemas, pues podamos ayudar a solucionarlos, ¿sí? Y comentabas en la pregunta anterior, bueno, pues perdón. Cuidado, no sé porque me sigo. No, pero comentabas, bueno, que cualquiera puede usar esto. ¿Cómo lo puede usar? Claro, ¿para qué lo puede usar? Claro. Te digo, está hecho de esta manera que sea fácil de entender, fácil de utilizar y con resumen, para que puedas entender básicamente de qué se trata. Si quieres, vemos lo que hay en el libro, los diferentes capítulos. Es que hay un capítulo que, claro, que yo creo que estoy intentando pues dar el panorama general, pero hay un capítulo, y ahí, si quieres, y luego continuamos conversando, le damos la voz a Romina, ¿no? Para que nos cuente, porque esta es la primera vez que esta investigación
Bueno, por un lado, por supuesto, la coyuntura llevó a que se hablara de la pandemia, de lo que supuso la COVID-19 en la generosidad de los mexicanos, ¿no? Ya has dicho que, bueno, pues en alguna de las acciones, bueno, pues subió, se incrementó, o fue la principal, ¿no? Como el cuidado de las personas, ¿no? Sí. Pero también han tenido en cuenta la inversión social de las empresas, ¿no? ¿Cómo es lo? Dime. No, nada más ir al COVID, y cuando hablemos del capítulo de COVID, vas a ver lo que hicieron las empresas y los casos que hubo también. Entonces, damos lugar a lo que hemos invitado ahora es un autor, uno de los autores del libro, para que nos acompañe y platique más cómo hizo su pedazo de la investigación. Pues le recuerdo que también está con nosotros Romina Farías, que es directora de investigación en el Centro Mexicano para la Filantropía, en el CEMEFI, y bueno, pues ella está como autora en uno de los capítulos, que es Inversión Social en las Empresas Socialmente Responsables, y es la primera vez que se incluye en esta investigación la importancia, ¿no?, del sector privado, de las empresas, quiero decir, en la filantropía. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito más. Tampoco hace falta que nos hagas todo el spoiler, pero cuéntanos un poquito más. Claro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este capítulo? Claro. Bueno, pues nada, muy interesante la verdad desde CEMEFI porque, y pues súper emocionados de que nos haya dado la oportunidad ya aquí en este libro, porque también creemos que hay mucho que las empresas hacen que no se visibiliza. O sea, más allá de las acciones eventuales que pueden aparecer en los programas, digamos, en los resultados, en los reportes, ¿no?, de sostenibilidad o de responsabilidad social. Sí creo que hay una manera distinta de contarlo y que aparece en este libro, ¿no? A grandes rasgos, la idea fue tener, digamos, un instrumento que lanzamos en 2019, que era una encuesta. Esta encuesta la lanzamos pues a toda la base de datos de las empresas focalizadas, las grandes y medianas únicamente, porque nos interesaba saber cómo estaba la inversión social de las empresas grandes y medianas. Un poco por un antecedente que CEMEFI había hecho 2 encuestas, una en 1993 y una en 1999, que en ese entonces hablaban de filantropía corporativa, ¿no? Entonces, estas encuestas de algún modo enmarcaron en su momento pues datos sobre qué es lo que se tenía que hacer, o sea, cómo estaban haciendo, se hacía una caracterización de qué estaban haciendo las empresas en ese tiempo de filantropía corporativa. Ajá. Y en 2019 decidimos repetir el ejercicio. Algunas preguntas pudieron ser similares, otras preguntas definitivamente ya no correspondían como a las necesidades actuales, y tratamos de hacer como una caracterización de cómo estaba la inversión social de las empresas. Ese fue el punto de partida, y en el Inter nos fuimos adentrando a un ámbito, ¿no?, un subámbito del distintivo ESR, que es el de inversión social. Entonces, con base en eso, pues fue como construimos toda esta información, sacando datos por aquí, por allá, y tratando de darles un significado, ¿no?, y una contextualización. Claro, es que, bueno, digo, por si alguien que nos escucha a estas alturas no conoce una de las labores o de los trabajos que realiza el Centro Mexicano para la Filantropía, es el reconocimiento a través del distintivo Empresas Socialmente Responsables. Y obviamente, bueno, ustedes manejan un volumen que obviamente no son todas las empresas, pero es un volumen importante de empresas, y manejan una data súper interesante, ¿no?, de cómo realizan o cómo es esta responsabilidad social en empresas grandes, medianas, pequeñas, e imagino que aparte de esta encuesta que me decías de 2019, bueno, pues han utilizado todos estos datos pues para la realización de esta investigación, ¿no? Sí, y otra cosa también interesante, o sea, teníamos otro paquetito ahí de información que nunca habíamos explotado, que era las mejores prácticas en responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque creemos que las prácticas ya demuestran la acción de las empresas ya puesta en marcha con comunidades y con todo lo demás. Tangibilizan, ¿no?, estos. Exacto. Entonces, esa parte fue también interesante, ¿no? O sea, no la construimos nada más a partir de la encuesta, sino que también pusimos a partir de lo que las mismas empresas reportan en el distintivo y de la acción ya, cómo está llegando esa inversión social a partir ya de acciones, ¿no?, de puesta en marcha, de toda esta parte, digamos, de políticas y todo lo que se va construyendo y cómo deriva, pues ya en una práctica, ¿no? Bueno, pues visibilicemos ese trabajo de inversión social que realizan las empresas en México. No sé cuál es el diagnóstico que podrías resumir un poco de lo que dice esta investigación o de este libro.
Pues mira, yo creo que algo muy interesante es que efectivamente con el paso de los años ha habido un cambio, ¿no? O sea, entre las causas, ya me lo mencionaba un poco Jackie, ¿no? O sea, aunque eventualmente las empresas siguen haciendo inversión social como muy enfocada en temas de educación, en temas de salud, hay poco, por ejemplo, hay poco dinero, bueno, porque algo bien importante es que la inversión social, como la estamos entendiendo, son recursos económicos, humanos y de tiempo, ¿no?, que las empresas dan, ¿no? O sea, de tiempo, o sea, no nada más nos estamos refiriendo a la parte económica, ¿no? Porque también creo que hay mucha inversión social que se da de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, las causas que más causan interés, pues efectivamente están relacionadas con la educación, con la salud. Hay muy poco apoyo para otras causas que son muy apremiantes, como el tema de la investigación. Del tema de derechos humanos, ¿no?, de participación ciudadana, esos temas como que las empresas no invierten tanto en eso, no les parece a lo mejor tan estratégico, ¿no? ¿Y lo es? Bueno, sí. Como investigadora. Definitivamente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer de que esta información siga, de que crezca, de que hagamos diagnósticos, de que podamos hacer reflexiones, ¿no? O sea, vivimos en una era en la que todo es rápido y creemos que con una sola mirada a los datos somos capaces de comprender, pero hay que hacer interpretación de la información, ¿no? O sea, mucho de lo que el libro en general tiene es esto, o sea, no solamente presentar la parte del dato, sino qué significa en este contexto, ¿no? ¿Qué significa? Y cuando le preguntabas a Jackie, ¿de qué nos sirve? Bueno, pues yo creo y estoy convencida de que esta información sirve para hacer reflexiones internas sobre cómo estoy haciendo las cosas, y si es el camino correcto, y si tengo que hacer otros procesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de organizaciones, pues para temas de incidencia en política pública, y en el caso de empresas, pues reflexionar sobre cómo estoy haciendo mi inversión social, porque también una de las cosas que nos dimos cuenta es que la inversión social de las empresas no únicamente está en el ámbito de inversión social, o sea, las empresas realizan inversión social no nada más en vinculación con la comunidad, sino en realidad también en cuidado medio ambiente, en temas internos de capacitación hacia los propios colaboradores, o sea, se escapa, ¿no? O sea, no nada más está dentro de la vinculación con la comunidad. Y eso también es algo bien interesante, o sea, reconocer estas otras formas de colaboración y de reconocimiento que se hace a partir de los temas que son apremiantes para las empresas. Y bueno, no sé, digo, claro, introducir a las empresas, o sea, ¿el sector privado juega un papel importante o destacado en la solidaridad en México? Sí, no, o sea, absolutamente, ¿no? Si revisas, por ejemplo, los recursos que se dan del sector privado, ¿no? O sea, del sector, digamos, de personas morales, donaciones a empresas, que está contabilizado, ¿no?, como por el SAT, estamos hablando de más de 53,000 millones de pesos, para dimensionar, ¿no?, cada año. Ahora con la pandemia, por ejemplo, pues hubo otro cacho, otra partida interesante que se dio por parte de las empresas para organizaciones. La inversión social que viene en el libro no está contabilizada necesariamente dentro de eso, o sea, es adicional a lo que se da, ¿no? O sea, adicional al monto que se da, digamos, vía organizaciones, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante, entender los flujos pues, por un lado de recursos, pero también por ejemplo, todo lo que se mueve a partir del voluntariado empresarial, ¿no? O sea, que esa es una línea para investigar todos los recursos humanos, económicos, de tiempo, que se dan a partir del voluntariado empresarial, que está contabilizado de algún modo dentro de la inversión social por azares del destino, pero que a veces no se reporta dentro de la inversión social, sino que se reporta pues desde el área, por ejemplo, de dirección general o de administración o de otras áreas, ¿no? Entonces también es interesante ir desmenuzando esto. Y un punto que igual no mencioné hace rato que me preguntabas, uno de los hallazgos que creo que es el reto que más percibimos, que está relacionado con cómo miden la inversión social que se hace. O sea, qué tipo de indicadores y su alineación a las causas o a la problemática que se detectó, ¿no? O sea, por decirte algo, si tú decides que tu inversión social va a estar enfocada a plantar árboles, ¿no?,
pero tú eres una empresa que se dedica a, pues no sé, hacer o sea, no sé, por ejemplo, a dar capacitación en recursos humanos, pues cómo está alineada esa inversión social y cuál es el sentido. Entonces, ¿cómo podemos hacer que realmente exista mucho más alineación hacia lo que se quiere lograr con el core de la empresa a partir de su inversión social, ¿no? Sí, no, aquí, digo, estaba justo y he tenido la suerte de que al ojear el libro llego a una de esas conclusiones. ¿Qué otras conclusiones, Romina, destacarías de la inversión social de las empresas? Pues a ver, yo diría que, por ejemplo, me parece también importante el nivel de cumplimiento, o sea, algo que también estamos tratando de impulsar ahora es que la inversión, tanto la responsabilidad social en general, ¿no? Pero también la inversión social no se quede en nivel de cumplimiento, o sea, que no se quede nada más en decir entregué 24 sillas o hice, o sea, como en ese tipo, sino que realmente se pueda medir el retorno de la inversión social hacia algo estratégico para la empresa, pero hacia algo estratégico con la comunidad o con quien quiera que se lleve a cabo. Porque también creo que eso es algo sumamente importante, ¿no? Si no, seguimos haciendo acciones sueltas, pues que se alejan un poco como de este proceso. También otra de las cosas yo creo que vale mucho la pena es ver, por ejemplo, que la mayoría de las empresas hacen su inversión social en la comunidad cercana a donde opera la empresa, ¿no? O sea, y la hacen directamente en la comunidad. O sea, es decir, no necesariamente dentro de su prioridad, aunque tengan una fundación empresarial, está siendo su prioridad. Entonces, eso nos marca dos caminos distintos, ¿no? O sea, el camino de la inversión social que se hace vía filantropía, o sea, vía fundaciones empresariales que donan a organizaciones, y otro, lo que podría desarrollarse desde los programas de responsabilidad social, de sostenibilidad, que se genera hacia el interior. Entonces, es como una doble inversión social, ¿no? O sea, no necesariamente en todos los casos, pero hay muchos casos en los cuales opera. Entonces, también es interesante replantearnos cuál es el objetivo de la inversión social para la empresa, cuál es la estrategia realmente de la inversión social para la empresa, ¿no? Sí, porque aquí de hecho lo subrayan, ¿no? Hacia una inversión social más estratégica, ¿no? Tiene que ser más estratégica, o sea, tiene que vincularse más con el core. Digo, porque también creo que es interesante, digo, ustedes manejan un volumen muy importante de empresas que tienen, por ejemplo, el distintivo de empresa socialmente responsable, que muestran que tienen un compromiso, ¿no? hacia la responsabilidad social, hacia tener un mundo mejor. Pero bueno, pues existen otras tantas empresas que seguramente lo están haciendo, o hay empresas que no hacen nadita. Entonces puede ser muy interesante para esas empresas que a lo mejor, pues oye, no entienden lo que es la responsabilidad social, ¿no? El libro puede ayudarles un poco de hacia dónde enfocarse, ¿no? Y saltarse quizá a lo mejor unos pasos, ¿no? Esperemos que sí. Sí, hicimos un breve contexto, ¿no? De cómo se conceptualiza, ¿no? Desde dónde se conceptualiza la responsabilidad social, como para ir enmarcando en dónde está. Y digo, esta es una revisión, ¿no? Desde CEMEFI, pero bueno, pues el concepto, o sea, de inversión social o de responsabilidad social, pues atiende o sea, es amplísimo y es una cuestión que sigue en constante movimiento, ¿no? Como te hablaba de la filantropía corporativa, que se mudó, ¿no? a la parte de inversión social, como posiblemente en unos años ya no estaremos hablando de inversión social, sino de otro término que dé cuenta de estas acciones, ¿no? Bueno, pues yo, otro de los capítulos, este es el capítulo de inversión social, que sería novedoso. No sé si quisieras incluir a lo mejor algún dato más antes de que, o pasamos al tema COVID, que era lo que antes de que intervinieras, Romina, nos prometía Jacqueline. Sí, o sea, datos, o sea, interesantes. Por ejemplo, sí hay una diferencia en cómo realizan inversión social las empresas grandes y las medianas. Efectivamente existe una diferencia. Por ejemplo, algo también interesante es que la mitad de las, más o menos, más de la mitad, ya te comentaba, las empresas realizaron inversión social directamente en la comunidad, y eso traducido en prácticas está relacionado con la capacitación tanto de su propia comunidad, o sea, como capacitación en educación, por ejemplo, o capacitación en fortalecimiento en cuestiones con las propias la propia familia, ¿no? de los colaboradores,
Eso hace que las jornadas, ahí se mezcla un poco todo el tema de voluntariado empresarial, ¿no? Porque esas jornadas donde a su vez participan colaboradores y todo lo demás, pues está como muy enfocada a hacer como una línea más directa con la comunidad donde las empresas están operando. Otra de las cosas, por ejemplo, que incluimos también a manera muy, muy, muy sencilla, muy simple, fue un poco detectar hacia dónde están las actividades relacionadas con los ODS, ¿no? Entonces, es un primer saque, porque creemos que decir estoy abonando al ODS 17 no sirve nada si no dices a qué meta, ¿no? O sea, claro, porque son muy generales. Entonces, sí, claro, en el nuevo modelo ya estamos tratando de cazar hacia metas, pero aquí todavía, o sea, de algún modo la información se trató como de focalizar hacia un poco ver en dónde estaba este foco de los ODS o en qué ODS las empresas estaban pues sumando un poco más sus acciones, ¿no? Exacto, es muy genérico quizá, ¿no? Sí. Y en el tema de voluntariado, digo, porque hay diferencias a veces, ¿no?, de cómo se realiza el voluntariado. Es muy importante para las empresas medir, ¿no?, sobre todo el número de personas, las horas, ¿no?, la cifra, ¿no?, de horas persona y tal. Algunas empresas lo hacen en un horario extra, ¿no?, laboral, pero hay otras que ya lo incorporan al horario laboral. No sé si esas cosas también las han medido. O sea, curiosamente hicimos como una publicación reciente que todavía no está a la vista, de voluntariado empresarial, y ahí no hicimos una investigación fuerte, o sea, como tal, como con datos, pero sí levantamos un sondeo que nos ayudó como a ver un poquitito cómo estaba ese mapa. Pero ese es todo un tema, o sea, ahí sí hacemos un podcast específicamente, claro que sí, sobre voluntariado empresarial, porque ahí también ya que es súper, y podemos aprovechar para hablar de la otra publicación y de las publicaciones que existen, porque también es un mundo, ¿no? Así como la inversión social es un mundo, el único tema de voluntariado solito es un mundo per se. Pues te tomo la palabra, me guardo esto para más adelante realizar otro podcast para hablarlo y en específico de voluntariado corporativo. Y hablábamos de eso, ¿no?, de que, bueno, pues claro, pues hemos tenido el contexto de estos últimos años muy marcado por la pandemia, por COVID-19, ¿no? Y también se han encargado, digamos, de ver, tanto creo que empresas, ¿no?, que se involucraron, digo, por hacer aquí la transición, de empresas que incidieron, ¿no?, en atender las emergencias, ¿no?, generadas por esta crisis de salud, pero que luego conllevó también otras crisis, pero también eso, ¿no?, de cómo ha cambiado, no sé si hayan visto, ¿no?, que haya cambiado un poco la manera de ser generoso del mexicano. Mira, me encanta, te agradezco que te vayas a esa parte, porque vivimos todos la pandemia, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los individuos? ¿Qué pasó con las empresas? ¿Qué pasó con las fundaciones? ¿Cómo reaccionamos todos a este problema que nos tocó a todos, ¿no? Nuevamente la generosidad salió adelante en muchos sentidos, pero el mismo gobierno, y con razón, pide desde el SAT que cualquier donativo que se haya hecho durante la pandemia hacia afuera, dineros que se haya dado por motivo de la pandemia, tenían que ser contabilizados. En el temblor del 17, o cuando hay desastres naturales, se hace eso también, porque lo que pasó es que la gente reaccionó positivamente con mayores recursos para durante el COVID, y eso pudimos medirlo porque hay una página de transparencia del SAT. Entonces, como investigador, tú te metes a esa página de transparencia y ves esos resultados, y el resultado en dinero fue un extra. Si estamos hablando de 150,000 millones de pesos que se dieron, bueno, pues en la pandemia fueron 22,846, casi 23,000 millones de pesos extras que las fundaciones y las empresas dieron en donativos. Entonces, eso fue muy importante porque pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasaron durante la pandemia fue que aprendimos a trabajar juntos. A pesar de la distancia física. Sí, eso es una. Nos unimos ahora sí que a través de la parte digital, virtual, por un lado. Pero las mismas fundaciones, grandes, chiquitas y medianas, trabajaron juntas, en colaboración. Trabajar en colaboración tiene su gracia, ¿sí? Hay unas grandes que mandan más, unas pequeñas que mandan menos. Entonces, aprendimos muchas cosas durante la pandemia, a trabajar en conjunto, a resolver problemas
de facto, por ejemplo, hubo una iniciativa que se llamó Juntos por la Salud. Y en eso, un banco, por ejemplo, dio mucho porque consiguió, claro, veían lo que estaba pasando en Europa un mes antes. Y entonces dijeron, vamos a necesitar respiradores, a conseguir respiradores, cosa que cuando nos pegó allá en México no había. O sea, no teníamos suficientes. En México no había suficientes respiradores. Pero ya se habían adelantado muchos pidiendo que llegaran. Entonces, y también se trabajó con gobierno. Dos cosas que se lograron fueron ese tipo de iniciativas que fueron para toda la población, y la vacunación también fue un esfuerzo de muchos, no nada más del gobierno. Mantuvo repartir y dar las vacunas, pero hubo muchos lugares donde pudieron darse esas vacunas. Por ejemplo, en Toluca, el estadio Nemesio 10 se abrió, todos los empresarios lo abrieron para que toda la gente del Estado de México pudiera irse a vacunar, ¿no? Entonces era un lugar donde te podías vacunar. Entonces hubo interesantemente, y ojalá que siga, muchos esfuerzos colaborativos entre gobiernos, empresas, individuos. Te puedo decir, en el capítulo que vas a encontrar en el libro sobre COVID, armamos unos casos. Hablaba un poquito, Romina, de esas prácticas que son ejemplos. Pues un estudio de caso es básicamente lo mismo. Un estudio de caso, como los que hacen para las revistas, para Harvard o para lo que tú quieras, es un ejemplo que puede repetirse. Entonces tú te sientas y haces entrevistas. Así que en metodología de investigación haces entrevistas y le preguntas a la gente cómo resolvieron esto y cómo pusieron los puntos sobre las IES para resolver esos casos. En este capítulo explicamos varios casos de fundaciones y de grupos que hicieron cosas por los demás también, ¿no? Y cómo en algún otro problema más adelante que tengamos pueda regresar a ese caso y decir cómo le hicieron. Hicieron muchos lo que llaman cuartos de guerra, ¿no? Las empresas, diario había cuarto de guerra, diario se dedicaba tanto tiempo para resolver el problema que tenían enfrente, ya fuera cerca o lejos de la comunidad donde estaban trabajando. En fin, a nivel nacional ocurrieron muchas cosas y a nivel local ocurrieron muchas cosas. Entonces, esos son el tipo de cosas que vas a poder encontrar ahí. Uno de los que me encanta hablar, que no es en una empresa, fue un individuo que a través de un centro nacional de desastres, él trabajaba allí, y bueno, gente como un psicólogo quería dar ayuda a los demás, y bueno, me hablaban a mí, oye, pues vamos a organizarnos. Y entonces se organizaron los psicólogos y dieron ayuda a 15,000 familias mexicanas, que muchos de ellos jamás habían estado con un psicólogo, porque pues, un psicólogo cuesta. Todos donaron su tiempo, donaron su habilidad para ayudar. Había muchos problemas en la pandemia, había problemas de duelo, había problemas de violencia en la familia, estábamos todos juntos, amontonados, había problemas de pérdida, había muchos problemas psicológicos. Entonces estas gentes dijeron, ¿cómo podemos ayudar? Se organizó a través de digital, nacional, a nivel nacional. Entonces gente que nunca había recibido una ayuda psicológica, y bueno, empezaron en media hora cada psicólogo. Fueron 10,000 horas de trabajo voluntario atendiendo a 15,000 familias. Entonces ese fue un caso, por ejemplo, de la gente que se ayudó una a la otra con lo que tenía y con lo que sabía hacer, ¿sí? En los barrios hubo mesas generosas. Aquí en la CEMEFI se hizo una recopilación obviamente de despensas, en donde muchas fundaciones participaron, por ejemplo, y organizaciones e individuos, ¿no? Entonces no hay que olvidar a los individuos, porque la mayor parte del dinero que reciben las organizaciones viene de los individuos, ¿sí? Entonces, es más, la mitad de las organizaciones sociales reciben su dinero de individuos. Entonces, esta filantropía es muy importante que siga y que continúe, y que la gente sepa que lo que da sí llega a su destino, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcla de trabajar con... Por eso esta rendición de cuentas que hicimos con el COVID, pues lo pudimos hacer, lo debemos seguir haciendo dentro de las organizaciones. Bueno, y aprovecho esto porque uno de los titulares o de los highlights que no he comentado, que sí se hablan en el libro, es que cada vez, digamos, las organizaciones, los fondos públicos cada vez son menores, ¿no? Eso es verdad. Y entonces es muy importante, bueno, pues que nos solidaricemos y bueno, y que las organizaciones también busquen la manera de fondearse, ¿no? Porque, bueno, de ampliar, ¿no? O de variar, mejor dicho, la matriz. Ajá. ¿No? Y transparentar los resultados. Claro, ¿sí? Eso es muy importante, porque tú lo has dicho también, que el mexicano cuando ve
¿no? Es cuando actúa, entonces... Sí, entonces esa mezcla, por eso me gustó tanto que Romina dijera que necesitamos dinero para investigación, sí. Porque si tú averiguas bien las cosas sobre esas bases, puedes tomar decisiones futuras. Si estás como especulando o con ese mito o con tu manera de pensar, porque tú piensas una cosa, hay que darse cuenta que las cosas a lo mejor no son como tú piensas, ¿no? Para eso es la investigación. Bueno, pues esto casa muy al hilo para lo que creo que podría ser mi última pregunta, pero luego les doy tiempo por si quieren añadir alguna cosa más, a decir eso, ¿no? Creo que sí, lo has comentado, si se invierte en investigación conseguiremos también, quizá de manera no tan directa, pero conseguiremos un México más generoso. Sí. Pero ¿qué consideran que hace falta para que México sea aún más generoso de lo que es? Pues mira, información, 2, la creación de información. Empecemos hace 20 años un congreso aquí en el CEMEFI de investigación sobre el tercer sector. Sí, el tercer sector es la sociedad civil organizada, ese es el famoso tercer sector. Y empezamos un congreso y hemos logrado, creo yo, que más investigadores en universidades públicas y privadas volteen los ojos. O sea, yo no te puedo decir de qué vas a hacer tu tesis. Tú estás investigando, tú vas a hacer tu tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, sobre el tema que a ti te interese. ¿Cómo volteas los ojos de los muchachos y de la gente que está estudiando a que el tema de filantropía, de responsabilidad social, de voluntariado, entre en su cabeza para que se investigue más, ¿sí? O sea, porque es un libro que bien, pero tiene que haber muchos más, ¿no? Y que más en este país haga. Entonces, este congreso ha ayudado, y ahora este congreso va a llevarse a cabo en la UAM en junio, que más gente voltee los ojos hacia investigar este fenómeno, ¿no? Que no seamos tan poquitos investigadores en el mundo. Pues por otro lado, como le decíamos al mero principio, a lograr que la gente vea lo que hacemos y que seamos transparentes en nuestro actuar dentro de las organizaciones y que la gente siga dando. Como dices tú, el gobierno en los últimos 4 o 5 años ha bajado completamente la donación. El 70% de la donación ha bajado a nivel federal desde el 2018, o sea, completamente se ha cerrado esa llave. Y muchas organizaciones que a lo mejor trabajaban con el gobierno de alguna manera con esos donativos, pues ya no existen, ¿sí? Desaparecieron. Entonces, algunas no reciben dinero del gobierno, pero fíjate que sí ha sido interesante porque en gobiernos locales y en municipios sí ha habido participación de organizaciones. Entonces, bueno, buscar, transparentar, visibilizar e investigar. Eso sería pues mis comentarios en este sentido de tu pregunta. Sí, ya adicional a todo lo que dijo Jackie, que estoy completamente de acuerdo, creo que hace falta generar como mayor confianza en el trabajo que están haciendo las organizaciones, porque sabemos, lo vemos, que la gente dona mucho, ¿no? A personas, a individuos, a todo esto, y eso no se contabiliza. Pero sí creo que esta costumbre de abandonar una causa en la que crees que puede mejorar y conocer el trabajo que se está haciendo sobre eso, pues es definitivamente como algo muy, muy sencillo de hacer en la medida que conoces cómo se está haciendo, o sea, cómo lo que tú estás dando, por mínimo que sea, suma a la resolución o a la mitigación o a la disminución de una problemática. Y cómo eso genera empleos, ¿no? Para organizaciones que están haciendo, y cómo eso hace que a su vez se paguen, ¿no? Salarios y se pagan salarios y se pagan impuestos, o sea, que sí se desmitifique toda esta estructura que existe para las organizaciones de la sociedad civil, que no necesariamente pagan impuestos y que no necesariamente responden a procesos de transparencia, ¿no? Porque sí lo hay, ¿no? O sea, hay mucho, pero bueno, pues sí queda un camino por recorrer y pues conversaciones infinitas para seguir ahondando. Sí, la verdad es que lo sé, pero creo que es el momento de cederles a lo mejor ahora este momento, pues de si quieren añadir alguna cosa antes de despedirnos. Pues que compren el libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo hemos dicho al principio. Lo dijiste al principio, sí, mira, la editorial Porrúa lo hace, muchas veces me preguntan, bueno, ¿te compro tu libro? No, él lo vende Porrúa, ¿sí? Ese Porrúa se le da a un editor, el editor saca la publicación y entonces ahí en cualquier sucursal lo pueden pedir. Del país, por eso escogimos esta editorial, porque Editorial Porrúa tiene sucursales en muchas partes del país. Entonces tú lo pides, si no lo tienen, te lo consiguen, el libro, si lo quieres en físico. Y también si te metes a porrua.com.mx, y amazon.mx, tú lo puedes conseguir
pues en digital, si te interesa. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jacqueline Butcher, directora del Centro de Investigación y Estudios voy a repetirlo, perdón. Jacqueline Butcher, muchísimas gracias, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil Tecnológico de Monterrey. Romina Farías, directora de investigación en el Centro Mexicano para la Filantropía. Muchísimas gracias de nuevo por esta agradable conversación y dar a conocer un poquito de lo que, del trabajo que realizaron en la investigación Generosidad en México, parte 3. Les reincido en la invitación que les hace Jacqueline de que acudan a Porrúa, que lo compren. Un detalle más, dice, fuentes, cauces y destino. ¿De dónde viene el dinero y a dónde va el dinero? Es un poco la idea de dónde viene esto y hacia dónde va. Y eso es lo que hay que mejorar, de dónde viene y a dónde va. Bueno, pues con esta última reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.